Solo había un mar infinito sin vida y en absoluto silencio. Entonces llegó Ta con las formas de los abismos y las distancias, de las soledades y de las fuerzas. Por ello Ta veía y oía, olía y percibía la existencia en su corazón. Pero lo que percibía lo había ideado antes en su interior. Así tomó la forma de Atum y, devorando su propia semilla, parió al viento y la humedad, a quienes expulsó de su boca creando a Nut, el cielo, y a Heb, la tierra. Atum, el no existente, fue una manifestación de Ta. La cultura egipcia tiene raíces africanas y en la actualidad se está investigando sobre su origen animista. En la mitología egipcia más antigua, los dioses tenían forma de animales: coyote, cocodrilo, ibis, mono, serpiente, halcón. Cada uno de ellos tiene distintos atributos, de forma que unos van a ser relacionados con la vida, otros con la muerte, otros con la resurrección, otros con el conocimiento, otros con la fuerza. De allí toman su materia prima gran parte de los desarrollos mitológicos posteriores. Los primeros dioses corresponden a la etapa de cazadores-recolectores. Los nómadas vivían en campo abierto, se relacionaban con los animales, usaban el fuego, percibían el viento, la humedad. De este ambiente, de lo que percibían habitualmente, fueron surgiendo sus mitos. Las tribus se desplazaban continuamente siguiendo a sus presas. A veces creían que al comerse los animales incorporaban la fuerza de sus espíritus. Cada tribu tiene su propio tótem, su propio espíritu o animal sagrado. Por ejemplo, uno de los dioses más importantes es Horus. Admiran ese ser, el halcón, que vive en lo alto. Tiene una vista que abarca grandes distancias. Es muy rápido, caza. La suma de estos atributos hace que le den un estatus elevado. Hace más de 12.000 años, el desierto del Sáhara era un paisaje estepario, casi selvático, con ríos y lagos que hacían posible que vivieran numerosas tribus. Pero al ir terminando la cuarta glaciación, el norte de África va tomando el aspecto desértico que tiene ahora. La gente se desplaza a los lugares que tienen agua, principalmente a las cuencas del Nilo y del Níger. Al confluir en las riberas, luchan por los recursos naturales. En la medida que unas tribus prevalecen sobre otras, también se produce una ordenación jerárquica de sus tótems correspondientes. Cuando los cazadores se asientan en un lugar y desarrollan la agricultura, eso hace que aparezcan nuevos conceptos, nuevos dioses. Al cambiar las tecnologías, también cambian los mitos que giran alrededor de los fenómenos que observan o producen. En la agricultura, la vida y el crecimiento de las plantas, su muerte y resurrección a partir de las semillas, son ciclos marcados por las estaciones, que a su vez están relacionadas con los ciclos solares. El comportamiento de espíritus como el sol o el Nilo van a marcar el desarrollo de las cosechas, por lo que se convierten en divinidades importantes. En cada estación hay que llevar a cabo una tarea agrícola diferente y también hay que estar atentos al Nilo y sus crecidas. Tenían un nilómetro ya en épocas faraónicas que les permitía medir las crecidas del río. En cada crecida, el Nilo borra todos los límites de los campos y cada año tienen que volver a calcularlos. La medida de los campos y su producción les hace desarrollar las matemáticas. También, al asociar los ciclos agrícolas con los desplazamientos de los astros, comienzan a desarrollar la astronomía. En el libro Mitos, Raíces Universales, Silo describe bien los diferentes momentos en los que los grandes cambios tecnológicos se traducen en cambios mitológicos. En la época en la que surge la agricultura, los mitos tienen que ver con la vida y la muerte,
la fertilidad y la infertilidad. Osiris e Isis están relacionados con estos conceptos, pero Horus corresponde a una época anterior. Es un dios antiguo de los cazadores y recolectores. Como es un dios importante, se ven obligados a darle un lugar en el panteón agrícola y por ello lo colocan como hijo de Osiris. Otro ejemplo de la relación entre el surgimiento de las nuevas tecnologías y los mitos lo tenemos en la cerámica. Esta se relaciona con objetos como el barro, el fuelle y posteriormente el uso de la rueda del alfarero. En la época de la cerámica surgen historias como la del dios que crea al hombre a partir del barro. En la mitología egipcia, Ta es el dios alfarero, del mismo modo que Tot es el dios del conocimiento relacionado con el uso de la escritura. Al llegar la metalurgia, los mitos tienen que ver con fuego, rayos, martillos, y ya los dioses centrales son masculinos, a diferencia de los nacidos con la agricultura y la ganadería. En algunas áreas culturales, el paso del matriarcado al patriarcado es un momento importante. Tal vez la domesticación de los animales dio a entender que el sexo está relacionado con la reproducción. Esto habría traído como consecuencia que la figura masculina adquiriera otro valor, porque la reproducción necesita del semen masculino y no es un atributo exclusivo de la fertilidad femenina, como se creía en la época del matriarcado. La transición al patriarcado se traduce mitológicamente en una lucha de dioses femeninos con masculinos, como en las leyendas de la mitología griega que hablan de diosas luchando contra gigantes. En el caso de Egipto, Isis, la madre, abandona su posición central para asumir el papel de consorte de Osiris, que deviene en el dios principal. La diosa madre también es despojada de su rango en las mitologías indoeuropeas, al prevalecer la cultura masculina de los metales. El mismo fenómeno se da más adelante en el panteón cristiano, que en los inicios es netamente masculino y en el que la diosa madre ha desaparecido. Finalmente se ven obligados a incluirla, pero como un agregado que no encaja en el panteón, y la sitúan al lado, como la Virgen Madre de Dios. Este proceso de afirmación masculina y degradación de lo femenino, que podemos observar en las transformaciones de los mitos, nos da noticia del surgimiento de un conflicto entre sexos que aún sigue sin resolverse en nuestros días. En las grandes ciudades del imperio se producen distintas síntesis teológicas. Incluso hay distintas concepciones según de qué templo egipcio se trate. El texto de la creación con el que hemos abierto el vídeo provenía de Menfis. Menfis era la capital que controlaba la unión del Alto y Bajo Egipto, muy cerca del actual El Cairo, donde el Nilo comienza a abrirse en su delta. En Heliópolis, la ciudad del sol, de Helio, hay otra cosmogonía. En Hermópolis, la ciudad de Hermes, otra, y así siguiendo. Las ciudades tenían su patrón o su dios, de la misma manera que antes cada tribu había tenido su tótem. En la medida que una ciudad prepondera sobre las demás, su dios toma un papel central en el panteón. Por ejemplo, el dios central puede ser Atón, y luego ser sustituido por Amón, siguiendo las vicisitudes de la política. En Menfis se encuentra el templo de Ta, que era el patrón de los orfebres, el dios del oro. Las casas de la vida eran una especie de universidades y también servían de bibliotecas o archivos. Allí los sacerdotes trabajan las piedras preciosas y desarrollan la metalurgia. Aprendieron a hacer aleaciones de cobre, oro y plata y también imitaciones de estos metales para ellos sagrados, de gran significado espiritual. En el desarrollo material del antiguo Egipto y su mitología asociada, vemos correspondencias con el contacto con lo profundo.
nos resuenan internamente los mitos que transitan de la vida a la muerte y la resurrección. Este fondo mítico lo podemos encontrar incluso en el paisaje en que nos hemos formado, pero Egipto es el origen, la cultura madre donde se gestó y a partir de ella se ha incorporado en la cultura judía, griega, romana, cristiana, islámica y occidental. En el Antiguo Egipto, la preocupación por la muerte y la resurrección es un tema central y permanente. Todas las inscripciones de las tumbas nos hablan de esa especie de obsesión por la continuidad tras la muerte. En las primeras dinastías del Imperio Antiguo, aproximadamente entre 2700 y 2200 años antes de esta era, solamente el faraón tenía esta posibilidad. El faraón disponía de unos textos de indicaciones de cómo proceder para continuar en el más allá. Esos textos han sido conocidos como textos de las pirámides. Son invocaciones, pedidos, reflexiones, cánticos, ayudas para avanzar que se escribían en las paredes alrededor de las tumbas. Cuando el Imperio Antiguo entra en crisis entre 2200 y 2050 antes de nuestra era más o menos, la gente deja de creer en los dioses, sobre todo deja de creer en los faraones. El mundo se cae, un desastre se cierne. Y cuando tras 150 años de desorden el imperio se reconstruye, las cosas han cambiado. La élite, los nobles de alto nivel, quieren ser enterrados como los antiguos faraones. Dentro de los sarcófagos se escriben las instrucciones que en la etapa anterior figuraban en las paredes. La compilación de esos textos ha sido llamada textos de los sarcófagos. El Imperio Medio también cae y Egipto se hunde en otra crisis en la que es invadido por pueblos de Oriente. Es el llamado Segundo Período Intermedio, que dura unos 200 años hasta que expulsan a los invasores extranjeros y levantan de nuevo el imperio. Pero llegados a este punto, la situación ha vuelto a cambiar y ahora todo el mundo quiere acceder a la salvación. Como ya entonces se conocen los papiros, los escribas copian las inscripciones de pirámides y sarcófagos y las venden a los que quieren una copia personalizada para sí mismos o para sus familiares. Así prosperan los escribas, haciendo miles y miles de todo tipo de papiros que se colocan en los sarcófagos, hasta que finalmente la costumbre es practicada por la mayoría de la población.